Muy buenos días, bendiciones. Este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él. Estamos verdaderamente con nuestro corazón lleno de gratitud por las múltiples misericordias de Dios para con nosotros. Estamos agradecidos con Él porque hasta aquí nos ha ayudado, no nos ha dejado solos. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque su palabra misma lo declara, que sin su misericordia nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Su misericordia es más alta que los cielos, su misericordia para con nosotros cada mañana. Así que si usted y yo estamos acá en este tiempo apartado para nuestro Dios, es por gratitud, es porque le amamos, es porque reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que yo quiero animarle esta mañana para que usted y yo estemos muy atentos a lo que Dios estará hablando. Quiero compartir o seguir compartiendo acerca de lo que somos como iglesia, de lo que nos corresponde hacer, de cuál es nuestra posición como iglesia. Y hoy precisamente hablaré de la iglesia como respuesta. Nosotros venimos a ser respuesta de Dios para esta sociedad, la respuesta de Dios para esta tierra, la respuesta de Dios para esta temporada, para esta generación. Así es que oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta mañana. Gracias infinitas, oh Dios, por todo tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, reconocemos que hasta aquí tú nos has ayudado y no nos has dejado solos. Reconocemos, Señor, que todo cuanto somos y tenemos de ti proviene. ¿Cómo no estar agradecidos, oh Dios? Nos has dado la vida, nos has dado, Señor, salud, nos has dado tu gracia, tu favor, aún en medio, Señor, de las vicisitudes de la vida, aún en medio de las adversidades, de los procesos, de las circunstancias, podemos entender y saber que tú nos has acompañado, aún en medio de los desiertos, tú has ido con nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres y por todo lo que tú haces, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra cause tal impacto en nuestras vidas que, Señor, seamos transformados. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nuestro entendimiento sea alumbrado, para que venga espíritu, Señor, de revelación de tu palabra, oh Dios, para que cada una de nuestras vidas, Señor, pueda recibir en nuestro ser interior la semilla que va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que mientras tu palabra se predique, tu mano de poder se extienda, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando, Señor, apertura, Señor, de cárcel a aquellos que han estado, Señor, en adversidad, que han estado oprimidos, Señor, puedan ser liberados. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es una mañana gloriosa, esta es una mañana de bendición, esta es una mañana de empoderamiento, Dios Todopoderoso. Señor, a ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te decimos, venga a nosotros tu reino. Usted le puede decir, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también aquí en la tierra. Que tu cultura, que tu voluntad, que tus propósitos, Señor, aleluya, puedan ser de manifiestos en esta tierra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que este tiempo glorioso, Señor, sea guardado por tu mano, Señor, y que un mover de ángeles, Señor, pueda estar a favor de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuevamente quiero darle la bienvenida a este espacio, a este tiempo, pues a través de la página de nuestro Ministerio Internacional Jireh, la casa central de la cual somos parte. Hoy tengo el privilegio de poder acercarme a usted a través, pues, de esta transmisión para compartir la palabra de nuestro Dios. Y he venido días atrás hablando acerca de la importancia de la iglesia, porque y precisamente hoy voy a enseñar de que la iglesia somos respuesta a esta generación, somos respuesta a este tiempo, somos respuesta del Señor para la tierra. La Biblia misma dice que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo y que venimos a ser la levadura que leuda la masa. Ahora, es importante de que nosotros conozcamos nuestra identidad.
Si no entendemos nuestra identidad como iglesia, tampoco vamos a entender nuestra función. Si no entendemos nuestra identidad, tampoco entendemos nuestra comisión. Si no entendemos nuestra identidad, si no recibimos la revelación de quién somos nosotros, pues tampoco vamos a saber de qué Dios nos ha dotado para que podamos precisamente ser esa respuesta de Dios a esta generación. Recuerde que nosotros pues obviamente tenemos identidad de hijos. La Biblia dice que a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio, nos fue dado espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Venimos a ser miembros de la familia de Dios. Pero también el Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos en una ocasión específica y les preguntó acerca de qué pensaba la gente, quién era Él. Escuchen, no podemos esperar que las personas en términos generales entiendan la revelación de quién es Jesús, y por eso quien no entiende la revelación de quién es Jesús está limitado ante todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso Él luego direcciona la pregunta y se la hace específicamente a sus discípulos. Bueno, ya me dijeron qué piensa la gente y el pensamiento de la gente es cerrado. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro, y es importante decir esto, Pedro responde no de forma solo individual, sino en relación a la revelación de todos los discípulos, porque más abajo el Señor les dice que les encargó a los discípulos, ya lo menciona en plural, de que no le revelaran a nadie quién era Él. O sea, todos ellos estaban entendidos. En este caso específico fue Pedro quien, con el liderazgo que tenía, pues habló, mencionó. Él fue el que tomó la iniciativa para responder a la pregunta del Señor. Pero bien, entonces como iglesia nosotros venimos a hacer respuesta a esta sociedad, y con eso yo quiero contarle una historia de vida, una historia real. De hecho, en un tiempo de formación en la Casa Central hace muchos años, tal vez unos 8 años atrás, estábamos en unos tiempos de entrenamiento, ¿verdad? Donde venían hombres y mujeres de Dios traídos por nuestros padres ministeriales, el apóstol Miguel, la profeta Sandra. Ellos traían permanentemente hombres y mujeres a que impartieran nuestras vidas, que nos enseñaran algunas cosas, que trajeran un mayor nivel de revelación a nuestras vidas. Y en una de esas ocasiones, una presencia de Dios hermosa, una palabra poderosísima que derribaba paradigmas, hacía que velos se corrieran, que nuestro entendimiento fuese alumbrado. Era una noche muy gloriosa, y de repente la persona que estaba enseñando, que estaba impartiendo, nos dijo que tomáramos un tiempo para orar a Dios por nuestra nación o por las ciudades las cuales nosotros representábamos. Y la oración específica que nos pidió que hiciéramos era que le pidiéramos a Dios una respuesta para nuestra nación, una respuesta para nuestra ciudad. Pues entonces, igual que todos los que estábamos ahí, los pastores, los líderes, todos en general, comenzamos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión poderosa, un clamor a nuestro Dios. Y pues obviamente yo estaba direccionando mi oración específicamente por San Pedro Sula. Recuerdo que unos se quebrantaban, estábamos llorando, había un tiempo muy especial. Y después de ese tiempo pues caímos de rodillas en la presencia del Señor. Y cuando precisamente terminó ese tiempo y todos caemos de rodillas, viene el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Él viene y habla a mi espíritu. Es importante esto, que hasta que nosotros nos detenemos un poco de hablar o de clamar o de verdad y de estar orando, a veces hablamos bastante y nos detenemos poco a escuchar. Y en esos pocos segundos que me detuve, el Espíritu de Dios me habló y me hizo una pregunta y me dijo: Josué, ¿por qué estás orando para una respuesta de tu ciudad, si la respuesta de tu ciudad eres tú? Y quiero que me entienda que cuando el Señor me habla y me dice la respuesta eres tú, no se estaba refiriendo en que nosotros como personas naturales somos respuesta, sino que somos respuesta como portadores de todo lo que Dios ya puso en nosotros. Somos respuesta porque la iglesia es la respuesta de Dios
para la humanidad. Yo estoy hablando y estoy dirigiéndome a personas que Dios ya las destinó, que el Señor ya las estableció como respuesta a su familia, como respuesta a sus amistades, como respuesta a sus conocidos, como respuesta a su barrio, a su colonia, a su comunidad, como respuesta a su ciudad, como respuesta precisamente a nuestra nación. Diga conmigo, ahí está, y escriba: la iglesia es la respuesta de Dios para esta generación. Y después dígalo de nuevo: yo, como parte de la iglesia, vengo a ser la respuesta de Dios para esta generación. Ahora, es bien importante decirle esto, porque lo he escuchado y de verdad que lo que uno ve es un pensamiento o una palabra mal alineada en las personas. Mire, de forma individual no somos iglesia. De forma individual somos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos reunimos, porque la palabra iglesia, yo enseñé semanas anteriores, tiene que ver con asamblea. Y nadie, como de forma individual, puede constituirse como asamblea. Así es que orar en la casa es importante de forma individual, de forma personal, orar por muchas cosas. Pero cuando nos reunimos como iglesia, entonces nosotros estamos en otra posición. Como hijos oramos y tenemos autoridad, Dios nos ha entregado. Pero cuando nos reunimos, cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia, ejercemos un poder, ejercemos una autoridad, ejercemos un dominio. Por eso es importante entender. He escuchado muchos comentarios como: yo no necesito congregarme, no necesito orar con los demás, porque tenemos una mala concepción. No entendemos que cuando hablamos de iglesia, de eclesía, del griego eclesía significa asamblea, y la asamblea era regularmente aquellos que se reunían para tratar un tema de resoluciones y de temas de Estado. O sea, usted y yo, cuando nos juntamos como iglesia, ejercemos un mayor poder y una mayor autoridad que si lo hacemos de forma individual, como hijos de Dios. Y eso está bien, pero no podemos, escuche, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. De hecho, la Escritura habla que es mejor dos que uno, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Así es que nunca nosotros podemos excluir, no podemos nosotros dejar a un lado lo importante que es reunirnos como iglesia, lo importante que es ejercer nuestra labor como iglesia. Mire, usted y yo, de forma individual, no vamos a llegar tan lejos, ni vamos a impactar de tal manera como lo logramos como iglesia. Porque iglesia somos diferentes miembros del cuerpo, con diferentes funciones, diferente gracia de Dios, para lograr cosas que no podríamos lograrlas de forma individual. Yo estoy seguro que de la gente que me está viendo, hay gente capaz en diferentes áreas específicas, ungida por Dios, dada por Dios, escuche, talentos y habilidades específicos para que cumplan situaciones específicas. Y yo creo firmemente que usted puede llegar a lugares donde yo no llego, y viceversa, que hay lugares donde yo llego donde usted no puede ir, pero eso lo logramos como iglesia. Es importante que oremos unos por otros, clamemos unos por otros, que llevemos las cargas unos por los otros, como lo establece la Escritura. Entonces, como iglesia, nosotros, escuche, en estos tiempos de adversidad, y muchas veces lo que estamos nosotros más bien esperando respuestas. ¿Cuál es la respuesta para mí? ¿Verdad? La respuesta, ¿por qué? Porque hay caos, porque hay desesperación en medio de las adversidades, ¿verdad? Y cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están mal, cuando las cosas están adversas, cuando no estamos en este medio de situaciones, entonces nosotros estamos más esperando respuestas que generando respuestas como iglesia. Entonces, escuche, Dios nos estableció como respuesta a esta generación. Entonces, mire, recuerde lo que el Señor le habla a Pedro cuando le dice que el diablo ha venido a pedirle
permiso para zarandear a Pedro. Zarandear a Pedro tiene que ver con sacar lo mejor de él, tiene que ver con sacudimiento, tiene que ver con arrancar las cosas que no están bien. Pero le dijo una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así es que los procesos de vida que Dios nos ha permitido ahora es para que hoy nosotros seamos la respuesta de Dios a esta generación. Entonces muchos pierden el rumbo o perdemos el rumbo y somos más demandantes. Escuche, que personas que estamos dando, somos más personas que esperamos, somos más personas consumistas que verdaderamente aquellos que estamos siendo respuesta y solución. Entonces, mire, Dios no nos dejó como personas indefensas en este mundo, ¿verdad? No nos dejó sin armas, no nos dejó sin herramientas, no nos dejó sin poder. El asunto es que estamos más abrumados y esperando respuestas y escuche, y no más bien siendo la respuesta con todo lo que Dios ya puso en nuestras manos. Escuche, lo que nos hace falta es buscar la estrategia. No hacemos, uso correcto del talento, de la pasión que Dios ha puesto dentro de nosotros para traer transformación a la humanidad. Entonces debemos nosotros, como lo dice la Escritura, establecer el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice, venga a nosotros tu reino. Eso no es una simple declaración, no es solamente palabras que se repiten. Decirle, Señor, venga tu reino, es que estoy entendiendo que quiero que la cultura de Dios se establezca en la tierra. Cuando yo digo venga tu reino es porque yo quiero que la justicia de Dios se establezca en la tierra. Cuando yo digo venga tu reino es porque sé que la paz de Dios se puede establecer en la tierra. Usted y yo somos portadores de paz. El Señor Jesús, cuando enviaba a sus discípulos, les dijo, cuando lleguen y visiten las casas, díganle paz a vosotros. Y si hay alguno que recibe vuestra paz, pues quedará ahí, se sentará. Y si no, pues les dijo, pues dense la vuelta, se sacuden sus zapatos y luego se regresan. Entonces ustedes y yo somos portadores de la paz que la gente está necesitando. Escuche, ya Dios nos dio la paz que necesitamos. No es algo que Dios nos va a dar, es algo que Dios ya nos entregó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, eso es lo que queremos, traer el reino para que la voluntad de Dios sea manifestada. Traer el reino de Dios significa producir la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Decir venga tu reino es que nosotros entendamos que el Señor Jesús dijo que si por el dedo de Jehová echaba fuera los demonios, el reino de los cielos se había acercado. O si oraba por los enfermos, manifestación del reino. Los oprimidos eran libres, manifestación del reino. Lo dijo el Señor Jesús, lo dijo también Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado y decían arrepentido. Escuche, cuando pedimos el reino, estamos pidiendo las manifestaciones de Dios en la tierra. Estamos pidiendo la intervención de Dios en la tierra. Esa es la labor nuestra como iglesia. Que el cielo, escuche, que el cielo intervenga en la tierra. Que la tierra sea intervenida. Que la tierra, hermano, sea llena de la gloria, del conocimiento, del poder, de la autoridad de nuestro Dios. En Mateo capítulo 16, verso 19 es donde el Señor tiene esa plática con sus discípulos, porque precisamente hay preguntas que el Señor las va a direccionar a aquellos que ya fuimos destinados como discípulos. Cuando usted lee más abajo de estos versículos, el Señor les dice que no le digan a la gente. Luego Pedro, después de tener esta revelación, miren lo que es capaz la mente del hombre, la inmadurez, el hombre no tratado, que más abajo el Señor Jesús habla. Bueno, les dijo, dice que a partir de este momento que ellos entendieron que Él era el Cristo, les dijo que era necesario que Él muriera y que luego Él resucitara al tercer día. Ya les pudo revelar su misión porque ya habían entendido quién era Él. ¿Usted me entiende? Entonces nadie puede, escuche, entender su misión si primero no entiende quién es Él. Nosotros entendemos nuestra misión porque entendimos quién es Dios, nos ha sido revelado. Y recuerde que esto no es una enseñanza, esto no es por
por producto de la lectura. Esto es producto de la revelación de Dios, porque Jesús mismo se lo dijo. No te lo reveló carne y sangre. O sea, los hombres no tenemos la capacidad para revelarle estas cosas a nadie, pero sí hablarlas, y escuche, y en el espíritu de revelación pueda ser impartida no la letra, sino el espíritu de la palabra, para que usted y yo conozcamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que murió, pero que también resucitó, que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que se le dio un nombre sobre todo nombre, nombre del cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, y que Él a nosotros nos ha sentado, escuchen, lugares celestiales junto a Él para reinar. Entonces, cuando entendemos quién es Él, entendemos nuestra autoridad, nuestra función y nuestra misión aquí en la tierra. Por eso a veces no hemos podido ser la respuesta de Dios a esta generación, por no entender quién somos, quiénes somos como iglesia. Nosotros tenemos una comisión de Dios. Eso es importante, porque yo lo enseñé meses atrás. Un tema es ser hijo de Dios, un tema es la iglesia y otro es la novia, que ese es otro tema que usted puede verlo ahí en nuestro canal de YouTube. Entonces, la escritura dice en esta parte, en Mateo 16, capítulo 16, verso 18, y yo también te digo, cuando afirma a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego paralelamente le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No le dice contra ti, le está hablando de la iglesia, porque ese día fue el día que el Señor les reveló que la iglesia iba a nacer como resultado de la revelación. Escuche, y yo decía semanas anteriores que es lamentable que la iglesia se parezca más a nosotros como hombres que a Cristo, se parezca más y no tiene el diseño original de Dios. Entonces, la escritura dice claramente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. O sea, no hay autoridad del infierno que pueda hacerle frente a la iglesia. Por eso es importante que entendamos nuestra función, que entendamos primero, nuestra identidad como iglesia, porque vamos a entender nuestra posición y nuestra misión. Quiero, decirle de parte del Señor, grábese esto en su espíritu, que sea, hermano, esculpido en las tablas de su corazón. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando nos reunimos como iglesia, las puertas del Hades no prevalecen. El tema es que muchas veces estamos nosotros muy independientes, apáticos, indiferentes. No queremos ser parte de la iglesia. Estamos más prestos a mirar lo que no nos gusta. Estamos más prestos a decir lo que no está bien, que ponernos, de acuerdo por las cosas que tenemos en común. Tenemos el Espíritu de Dios. Fuimos lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sido dado el mismo espíritu de adopción, somos parte de la misma familia, tenemos la misma palabra, la misma misión. Así es que yo fui, hermano, entrenado. El apóstol me lo decía por años, Josué, usted tiene que unirse con la gente, no desde su condición, sino desde su propósito, desde la asignación, porque eso nos permite hacer a un lado, lo que no está bien, y comenzar a tomar aquellas cosas en las que sí Dios nos ungió para poder ser respuesta de Dios a este tiempo. Entonces le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, el sistema, porque recuerde que nuestro enemigo no es hombre, no es mujer. El enemigo nuestro establece sistemas de gobierno en los ámbitos, sistemas de gobierno en las naciones, en las ciudades, en los territorios, sistemas de gobiernos, hermanos, que vienen y traen y producen cultura que producen conductas que producen estilo de vida. Entonces, cuando hablamos del sistema, el sistema mismo se ha encargado de volver a la sociedad consumista. Y esto es algo lo que usted y yo sabemos. Nos enseñan a ser consumistas de forma permanente. Usted me va a decir, pastor, ¿por qué está hablando esto? Ya le voy a explicar.
Porque el sistema está diseñado, escuche, para que demandemos. El sistema se diseña para que reclamemos. El sistema está diseñado para que recibamos. El sistema nos dice, escuche, nos está culturizando para darnos. Escuche, pero en el reino es más bienaventurado dar que recibir. Si somos gente de reino, no es tanto lo que consumimos. Si somos gente de reino, no es tanto lo que demandamos. Si somos gente de reino, no es lo que reclamamos. No es lo que estamos pidiendo para recibir. Si somos gente de reino, aleluya, si le pedimos venga a nosotros tu reino, si entendemos por la revelación del Espíritu quién somos como iglesia y qué es lo que nos ha sido dado, escuchen, nosotros fuimos destinados para dar, fuimos destinados para provocar respuesta, fuimos destinados, escuche, para ser la respuesta de Dios a esta sociedad. Se demandan derechos, pero nos escuche, porque lo que tengo que decirle es que el sistema diseña para que toda la comunidad entera, para que la sociedad misma se vuelva consumista. Y quiero decirle que esto es algo que también toca a la iglesia. Si usted busca cuántos son los que sirven, son menos. Si cuántos son los involucras, siempre son menos. Porque son más los que consumen. Eran 5,000 los que buscaban un milagro, eran 5,000 los que buscaban ser alimentados, eran 5,000 los que buscaban una respuesta, pero eran 12 los entrenados. Yo le pregunto, ¿de cuál es usted? Usted, porque el Señor no le llamó iglesia a la multitud. Aló, el Señor no le llamó iglesia a la multitud, le llamó iglesia a los que tenían revelación de quién era Él. Le llamó iglesia a sus discípulos. No es iglesia todo lo que se congrega. Perdóneme que sea tan fuerte lo que yo le estoy diciendo. No es iglesia todo lo que se llama iglesia, todo lo que hace llamar iglesia. Es iglesia aquel que dice la Biblia, porque más abajo el Señor Jesús, cuando Pedro le dice, mire, ese día el Señor, después de que entienden la revelación, bueno, a partir de ese día el Señor comenzó a revelarles que era necesario morir, que era necesario sufrir, que era necesario padecer. Porque escuche, quien no es iglesia cree que no se tiene que padecer, que no se tiene que sufrir y que no se tiene que vivir adversidad. Pero el Señor Jesucristo les estaba diciendo lo contrario. Y entonces Pedro, cuando le dice el Señor que él es necesario ir a morir y a sufrir, le dice, Señor, no hagas contigo esto. Y el Señor lo reprende, le dice, esas palabras ya no son de revelación, Pedro. Esas palabras no provienen del Espíritu, esas palabras provienen de la carne. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso entonces ahí mismo le dice, si alguno de vosotros, si alguno quiere ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No podemos ser discípulos sin negación. No podemos ser discípulos sin estar dispuestos a pagar un precio. El libro, escuche, de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es ser un mártir, es alguien que muere por una causa, aleluya. Escucha, hay gente en estas mismas generaciones que están dispuestos a morir por causas terrenales, están dispuestos a morir por causas que no trascienden a la eternidad. ¿Cómo no lo vamos a hacer usted y yo, a morir por la causa de Cristo? El apóstol Pablo lo entendía en la revelación del Espíritu. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia, porque estaremos con Él una eternidad. Pero mientras estemos aquí, vamos a ser representantes fieles, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Iglesia, esos somos embajadores, gente de cambio, gente de cultura, gente que da, gente que es respuesta, gente que trae transformación a donde quiera que se encuentre. Inevitable que alguien se haya encontrado con Jesús y no cambie. Inevitable que alguien se encuentre con Jesús y no cambie lo que está en su entorno. Todo tiene que ser transformado para la gloria de nuestro Dios. Entonces hoy somos demandantes de derechos, pero a veces incumplimos los que nos corresponden. Demandamos cambios, pero somos parte del problema. Reclamamos donde no estamos siendo respuesta. Pedimos donde no queremos dar. Una sociedad degradada. Una sociedad sin identidad. Y al no tener identidad tampoco se sabe de lo que es capaz. Por eso nos quieren mantener ignorantes.
Una sociedad sin identidad, una iglesia sin identidad, es una iglesia o una sociedad sin habilidades. Pierde sus habilidades, pierde su posición, pierde su poder, carece de él, no lo entiende, no lo conoce. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice no prevalecerán contra ella, la expresión las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino de Dios. ¿Será que no nos vamos a morir? Sí. Pero si hoy toca morir, hay otros que siguen vivos y el reino no muere. El reino es eterno. Y escuche, el reino está dentro de nosotros, no está en nuestra carne, está en nuestro espíritu. Por eso el reino no muere, por eso nosotros no morimos, por eso las puertas del Hades no prevalecen en contra nuestro. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no teman a quien puede matar el cuerpo. No teman, sino a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. Independientemente de lo que sea, vamos a partir de esta tierra. Pero si vamos a partir, partamos por una buena causa. La expresión entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, significa que el poder de la muerte no es capaz escuche, el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino, ni de reclamar victoria sobre aquellos que pertenecemos a Dios. Apocalipsis 1, 17 y 18 que declara: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves. Escuche, Él tomó la autoridad de las llaves y se la entregó a usted y me la entregó a mí. Te daré las llaves del reino. Las llaves denota autoridad. Cuando habla de las llaves es autoridad. Usted con una llave accesamos. Las llaves son accesos. Escuche, cuando nosotros somos portadores del reino, tenemos llaves para accesar puertas. No podemos vernos limitados. Como no entendemos nuestra función, como no entendemos nuestra identidad, creemos que hay lugares donde no podemos llegar. Pero cuando sabemos quiénes somos, para qué fuimos comisionados, sabemos que tenemos accesos y llaves para entrar a lugares donde antes se dijo y antes se creyó que usted y yo como iglesia no lo podíamos hacer. Cuando hablamos de llaves, es autoridad, es acceso, es de puertas. Cuando hablamos de llaves, posicionamiento. Cuando hablamos de llaves, es de poder. Pedro, como un representante de sus discípulos, como un hombre que al inicio entendió quién era el Señor y que a través de hombres así va a ser fundada la iglesia, representante, Jesús estaba traspasando su autoridad para atar y para desatar sobre la tierra. Porque cuando usted y yo lo leemos, sobre esta roca, dijo, edificaré. O sea, le habló a tiempo futuro. No era mientras él estaba, era adelante. Iglesia solo se menciona 2 ocasiones en los 4 evangelios. En cambio, el reino de Dios se menciona más. Entonces, por eso es importante tener identidad de quiénes somos nosotros. Porque todos, escuche, accionamos de acuerdo a aquello que nos ha sido revelado. Repito, todos accionamos de acuerdo a aquello que hemos recibido por revelación. Todo lo que nos gobierna por dentro, todo lo que ejerce autoridad en nosotros, es lo que nos va a impulsar a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Todo lo que nos gobierna nos define. Todo lo que Dios ya puso en usted y en mí, escuche, todo lo que Dios ha puesto, su espíritu, su palabra, sus talentos, sus habilidades, lo que nos ha correspondido a nosotros es trabajar en nuestro carácter como iglesia.
No hemos sido de carácter firme. Es ahí lo necesario. El Señor se lo dijo a Pedro. El Señor no escuche, hay situaciones adversas de las cuales el Señor no nos va a librar nunca, aunque oremos por ellas. Le dijo, Pedro, ya oré para que no te falte la fe. No le dijo, oré para que no te venga el problema. Le dijo, eso es necesario, porque cuando vuelvas de ahí vas a confirmar a tus hermanos. Usted y yo procesados somos gente de respuesta. Usted y yo procesados somos gente para confirmar a otros, para levantar a otros. Hablábamos ayer con mi hija, mi esposa, y en una tarea de la universidad le decían a mi hija respuestas. Busque, le dijo, necesidades en la gente para generar respuestas y traiga las ideas. Entonces mi esposa a veces mencionaba algunas necesidades de la gente y entonces yo me metía. De repente nos damos cuenta de que nosotros hay una capacidad impresionante de Dios. Yo quiero compartirles esto. Hace muchos años, quizás mucho antes de que yo viniera a vivir a San Pedro Sula, los tiempos en las mañanas me tocaba ir a orar e interceder con la pastora Concepción Canales. Y uno de esos días, saliendo del tiempo de intercesión, me encuentro con el apóstol y me miró. Y esa mirada, más allá de ser una mirada natural, esa mirada espiritual que yo le conozco al apóstol, me miró fijamente y me dijo, José, usted es un hombre bendecido. Y yo por dentro me decía, ¿cómo yo voy a estar bendecido? Si yo estoy complicado, no puedo pagar mi casa, ¿cómo yo voy a ser bendecido? Si hay situaciones que yo no tengo resueltas. Con los años, cuando uno madura, entiende cuál es la verdadera bendición que nosotros tenemos. La verdadera bendición está dentro de nosotros. ¿Y sabe qué? Soy un hombre bendecido. Y yo estoy seguro que usted es un hombre y una mujer llena de bendición poderosa de Dios. No permita que las cosas efímeras y pasajeras lo engañen. Usted es bendecido. Ya está bendecido. Todo el potencial de Dios está dentro de usted para lograr lo que usted quiera en el nombre de Jesús. Mire qué interesante. La iglesia se nos ha sido dado el Espíritu de Dios, la palabra, los talentos, las habilidades. Dios ha puesto pasión en nosotros por algunas cosas. Estoy seguro que usted tiene pasión, unos por las comunicaciones, otros por la juventud, otros tienen pasión, hermano, en el dibujo, en el canto, otros tienen pasión, qué sé yo, en la tecnología. Hay diferentes tipos de pasiones. Ayudar a las personas, servir, los niños. Dios nos ha dado todo esto a nosotros como iglesia, pero en muchas ocasiones, por la misma culturización de la sociedad, nos volvemos más demandantes. ¿Y sabe qué? El mundo sí es creativo. El mundo sí es creativo y hace las cosas, hermanos, de alto nivel. Sabe cómo culturizar, sabe cómo afectar las masas, sabe cómo cambiar la mentalidad de los territorios, de las personas, de los pueblos, la conducta. Entonces, mientras el mundo es creativo para culturizar la niñez, la juventud, la conducta de los pueblos, nosotros con algo poco nos emocionamos. No queremos hacer las cosas con excelencia. No queremos dedicarnos. Lo miramos como una carga, como una dificultad y como un peso. No tenemos identidad. Quien tiene identidad no piensa de esa forma. Y no juzgo. Oro y le pido al Señor para que espíritu de revelación venga sobre aquellos que no han entendido quiénes son. Sepa, cuando usted entienda quién usted es y cuando yo entiendo quién soy yo, nadie nos detiene. Las puertas del Hades no prevalecen. Tenemos las llaves, tenemos la autoridad, el poder. Nosotros no vamos a poder cumplir nuestra misión con una percepción baja de quién somos. Yo repito eso. Nadie puede cumplir la misión, la comisión y la asignación de Dios para con él si tiene una percepción baja de sí mismo. Dijo el Señor, les daré el poder de atar
y el poder de desatar. Estas palabras son de origen rabínico. La imagen atar y desatar tiene que ver con prohibir y con permitir. Y me gusta porque el Señor Jesús se lo habló a sus discípulos, se lo dijo en Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Porque atar y desatar es prohibir y es permitir. Ahora, no significa que nosotros como personas naturales tenemos esa autoridad. No, es como iglesia. ¿Por qué? Explíqueme, pastor. No significa que como iglesia condenamos. No. Significa que como portadores del poder, de la palabra, del Espíritu, de todo lo que Dios nos ha improntado, nosotros, escuchen, en Dios atamos y desatamos vidas y personas que están cautivas. Vidas y personas que están en adversidad. Entonces este término es prohibir o permitir. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la iglesia recibe la potestad de continuar ejerciendo la autoridad o la responsabilidad de llevar la buena semilla, de llevar, escuche, por la tierra el fermento del poder y la provisión del reino. Por ejemplo, si alguien está atado por el pecado, la iglesia puede desatarlo. Y usted sabe que sí podemos. Podemos romper cadenas en el nombre de Jesús. Podemos abrir cárceles espirituales en el nombre de Jesús. Gente que ha estado con enfermedades, gente que ha estado con dolencias, que ha estado con ataduras. Una sola palabra, hermano, puede transformar la vida de una persona. Porque en usted y en mí hay un poder impresionante, no es natural. Es de parte del Señor. Si el Señor se lo dijo a los discípulos, no se maravillen. No se maravillen. Esto es lo que ustedes tienen que vivir como algo común, como un estilo de vida. No se maravillen. Más bien insistan, trabajen para que vuestros nombres estén escritos en el reino. Estén escritos en el libro de la vida, perdón. Porque ya somos portadores de un poder, de una autoridad de parte del Señor. Usted y yo sabemos que hemos sido comisionados para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que sean sanados. Hemos sido comisionados por Dios con ese poder de atar y de desatar. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 12, 28 al 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Somos portadores del reino. Y el reino echa fuera demonios. Y le digo, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear los bienes y si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no es el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, nosotros fuimos destinados para estas funciones del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando usted lee el libro de los Hechos, la iglesia oraba y las cárceles se abrían. La iglesia oraba y los oprimidos eran liberados. La iglesia oraba y los cimientos se conmovían. La iglesia predicaba y se trastornaban los pueblos. La iglesia predicaba y los milagros ocurrían. La iglesia oraba, la iglesia predicaba y había arrepentimiento. Nosotros somos la respuesta de Dios a esta generación. Lucas 4:18 declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús vino con esa función a la tierra y nos ha comisionado como iglesia para que como representantes suyos provoquemos respuestas favorables en el nombre de Jesús. Usted sabe que la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que aún cosas mayores que las que Él había hecho, usted y yo podríamos hacer. Juan 20, 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto ocurrió exactamente cuando el Señor por segunda vez se les manifiesta a sus discípulos después de resucitado. Y a quienes remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieren les serán retenidos. Mateo 4, 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, cuando usted y yo vamos con el reino, las cosas se manifiestan. Ahora, entendamos algo. Si usted y yo predicamos, vivimos el reino, vamos a tener mucha gente en nuestra contra. Perseguidores, difamadores, que fue lo que se hizo por tiempos sobre la iglesia. Mateo 5, 10 y 11, y esto es importante. Escuche bien porque estoy cerrando con esto. Lo que muchas veces la iglesia lo mira como la dificultad, lo mira como un problema. Cuando la iglesia, lo que muchas veces como iglesia estamos viendo y diciendo: ay, lo que me pasa, pobrecito. El Señor Jesús en el monte de las bienaventuranzas, a lo que nosotros le llamamos dificultad, el Señor nos llamó bienaventurados. Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si somos perseguidos, le llamamos problema. El Señor le dice: bienaventuranza. Tenemos que cambiar la mentalidad. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor, os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados. ¿Sabe qué es lo peor? Que vemos las redes sociales que mienten y persiguen a nuestros hermanos de la iglesia que están haciendo cosas diferentes, que están tratando de traer la cultura de Dios a la tierra. Y nosotros venimos y somos parte de los que juzgamos y de los que señalamos. Cuando deberíamos de entender que la persecución, que la mentira, que los vituperios son el resultado de alguien que es portador del reino de Dios a esta tierra. Iglesia del Señor, yo quiero orar por usted. Porque usted y yo somos bienaventurados cuando nos pasan estas cosas. No estamos en problemas. Estamos, escuche, convirtiéndonos cada día en herederos del reino de los cielos. Usted y yo no somos personas comunes y corrientes. Somos embajadores. Cuando yo fui a la embajada por mi visa, el cónsul que estaba ahí atrás no habló en su nombre, habló en el nombre de la nación de Estados Unidos. Porque él sabe que él es un embajador de su nación detrás de esa ventanilla. Usted y yo, ¿quiénes somos, iglesia? Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido dotados, comisionados, impartidos para ser respuesta de Dios a esta generación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que espíritu de revelación, Señor, sea impartido. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tengamos identidad de hijos, pero que también tengamos identidad de iglesia. Que no, Señor, seamos críticos de nosotros mismos. Señor, que seamos parte del cambio, parte de la respuesta en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oro, Señor, por aquellos que han estado oprimidos, para que sean libres en el nombre de Jesús. Oro por los que están enfermos, para que por las llagas de Jesucristo sean sanados. Porque la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le son perdonados en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Jesús, por el poder del nombre y de la sangre del Señor Jesucristo, si estás enfermo, sé sano. Enfermedades silenciosas en tu cuerpo, enfermedades visibles, conocidas y no conocidas, sean sanadas en los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Opresiones se vayan, depresiones se vayan, tristeza se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha mantenido socavado, que ha mantenido atado, Señor, la identidad de la iglesia se va en el nombre de Jesucristo.
toda cultura que tú no estableciste. Señor, todo lo que tú no plantaste en nuestra vida y en nuestra iglesia sea arrancado y desarraigado, y que sea tu reino, que sea tu palabra y sea tu buen espíritu en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguna persona que me está viendo y escuchando que no tiene a Jesús en su corazón. Este es el tiempo para que usted venga a los pies del Señor. Usted escuchó esta palabra. ¿Sabe por qué? No hay ninguna casualidad en ello. Porque hay una necesidad profunda en su interior que este mundo no se lo va a poder llenar. No hay nada ni nadie en esta tierra que pueda cambiar la condición de su corazón, sino Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso. Porque el cambio inicia en nosotros. El cambio es de adentro hacia afuera, no es afuera. Estamos pidiendo cambios externos cuando la Biblia dice: serás prosperado así como prospera tu alma. Si hay alguna persona sin Cristo, quiero que ore por mí, por favor. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra como hombre a morir por mí, por la humanidad, que fuiste a la cruz, te entregaste como precio por el rescate de mi vida, pero no quedaste muerto. Al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Yo confieso que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi Señor y es mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón para que a través de su Espíritu Santo Él pueda morar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias de verdad. Déjenos su comentario, comparta esta transmisión y hablemos, seamos luz, seamos sal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene algunas peticiones, déjenlas saber. Nosotros queremos orar por ellas. Bendiciones. Te doy gracias.